12:05 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Y hoy vamos a tener un programa creo que bastante interesante. Vamos a tocar aspectos muy importantes y muy relevantes, sobre todo de cara al inversor particular. Vamos a tener en la primera media hora una entrevista al CEO de WeCity, que es una plataforma de financiación participativa dentro del mundo inmobiliario, y luego una segunda parte que hablaremos con un gestor profesional de fondos, con Javier Alfayate, ya le hemos tenido aquí alguna vez. Posiblemente hoy estaremos hablando de determinadas compañías. No vamos a decir que vayan a ser recomendaciones de inversión, porque eso por ley no se puede hacer, pero sí de que se vean, pues bueno, cómo él gestiona su fondo, que al final también es parte de su patrimonio, y que lo entendáis un poquito y veréis alguna de las empresas que él podría seleccionar. Dicho lo cual, vamos a empezar con la primera entrevista. Tenemos al otro lado a Rafael Merri del Val Roca, presidente y cofundador de WeCity. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Sí, se te oye perfectamente. Vale. Pues si me permites, para ir empezando, Rafael, ¿podrías comentarnos un poquito de dónde nace la idea de WeCity, cuánto tiempo lleva la compañía, qué sois exactamente, para que así la persona que está al otro lado, el inversor particular, pues pueda conoceros un poquito más? Sí, claro que sí. Mira, WeCity es lo que comúnmente se llama un crowdfunding, ¿no? Un crowdfunding, el nombre técnico, es una plataforma de financiación participativa. Es, bueno, pues unas estructuras donde a través de una página web se accede y puedes participar en microoperaciones de inversión. Nosotros hacemos inmobiliario, ¿no? Pero podríamos hacer cualquier otro sector también. Nuestra especialidad es el inmobiliario porque en el origen de la compañía dos grupos de personas nos juntamos y una procedía del sector inmobiliario con una experiencia muy importante y otra procedía del sector tecnológico también con una experiencia muy importante. La empresa nace en el año 20. Salimos realmente al mercado después del confinamiento en septiembre del 2020, es decir, llevamos poco tiempo para lo que es el sector. Sí que estamos con una licencia de Banco de España. Todas las plataformas que uno invierte, los crowds, deben disponer de una licencia para que los accionistas y los promotores puedan acceder a ellas. Básicamente, para que te hagas una idea, desde entonces pues hemos financiado aproximadamente unos 10 proyectos y el entorno del volumen total son unos 11 millones de euros lo que hemos financiado, porque al final lo que hace un crowd es financiar. Realmente un crowdfunding lo que tiene son dos clientes en el inmobiliario. Uno que es el promotor, que viene a nuestra oficina con un proyecto inmobiliario, el cual analizamos, estudiamos y aprobamos para su financiación, y por otro lado tiene otro cliente que es el inversor que participa en la operación financiando al promotor. Puede financiar de dos maneras: participando en el vehículo, es decir, siendo accionista del proyecto, o siendo, me refiero, prestamista, ¿no? Con un préstamo, lo que se llama el crowdlending y el crowd equity. Esas son las dos figuras que puede participar el inversor. Cuando has mencionado estas dos últimas palabras, el crowdlending y la otra, explícalas un poquito, el crowd equity, explícalos un poquito más, porque al final son más o menos el crowdfunding. Yo creo que, bueno, la gente lo puede entender, pero ya estas otras distinciones se les puede hacer un poco más complicada. Sí, por supuesto. Mira, en el crowdlending, que es un préstamo, lo que se firma con el promotor es un contrato de préstamo, es decir, no está vinculado al éxito o al fracaso del proyecto. Lo que sí, nosotros somos muy rigurosos en ese análisis. Primero analizamos el proyecto, la zona, la viabilidad, los costes, las ventas,
analizamos al promotor, su fortaleza económica para llevarlo a cabo, y lo que le pedimos en los proyectos es que tenga una garantía hipotecaria de primer grado. Es decir, el promotor no se puede financiar a través de un crédito bancario, crédito promotor, porque tiene nuestra primera garantía, ¿no? En ese sentido, más o menos estamos hablando que sobre el valor del activo que se financia pedimos un 60%, 50-60% para estar cubiertos en caso de una eventualidad, porque al final, bueno, pues es un préstamo sobre un proyecto inmobiliario que puede tener, pues, como cualquier negocio, pues calendarios más, básicamente temas de calendarios y de urbanismo un poco más lentos que los que se establecen en el plan de negocio, pero siempre estás cubierto con la garantía hipotecaria. En el equity, en la participación como accionista, tú eres un accionista más a través de una ampliación de capital de todos los pequeños inversores que van a la sociedad, al vehículo, que es el que compra, el que promueve, o el que rehabilita o el que gestiona ese proyecto inmobiliario y participa en los dividendos de la misma. Ahí normalmente sí que hay un crédito promotor, que es un crédito o una financiación bancaria, que es la que gestiona el promotor en el proyecto. Aunque más o menos vamos a volver sobre estas dos cuestiones, porque entiendo que también son parte esencial de los servicios que da WeCity, lo que me gustaría preguntarte es un poco, ahora con toda esta subida de inflación, la llegada de la guerra entre Rusia y Ucrania, se empieza a hablar o empieza a llegar que ahora se va a parar un poco lo que es el mundo de la construcción por el tema de los materiales, etcétera. ¿Vosotros esa parte os va a perjudicar, os va a penalizar de alguna forma, o vosotros ya vais, digamos, a construcciones, etcétera, que ya estén finalizadas? Nosotros, dentro de las 10 operaciones que hemos financiado, hay de todo tipo, ¿eh? O sea, hay pues no sé, locales alquilados, para que te hagas una idea, donde el inversor lo que cobra es un cupón. Básicamente, vía alquileres cobra un cupón, lo que llamamos un cupón. Tenemos proyectos de transformación de locales comerciales a vivienda. Tenemos una mediana superficie que se ha hecho un edificio de oficinas con un contrato de arrendamiento detrás. En fin, hacemos de todo. En la parte de promoción residencial, bueno, en la promoción en general, pues claro que estamos con preocupación sobre la situación actual inflacionista y sobre todo la de subida de costes de materiales y de calendarios en bueno, lo que es la construcción de proyectos. Hay una regla básica del mundo de la economía, que el sector donde más se protege los ahorros es el sector inmobiliario, donde la inflación es donde menos afecta. Esto se está viendo claramente en nuestro sector, que la venta de viviendas está cogiendo una atracción bestial. O sea, se está vendiendo viviendas de una manera muy potente. Claro, aquí me refiero a segunda mano, o sea, no existe el componente de la rehabilitación o obra nueva de un proyecto, y por tanto esta menos afecta a esto, ¿no? Dicho esto, lo que nosotros intentamos es analizar a través de compañías externas e internamente los proyectos que llegan a nuestra empresa, para darle la mayor seguridad posible al inversor dentro que está del sector inmobiliario. O sea, dentro de las dos opciones que una plataforma como WeCity puede marcarse su estrategia, nosotros hemos elegido la parte del inversor. O sea, es decir, que el inversor esté lo más cubierto y lo más seguro posible dentro de la operación que invierte. Para esto, nosotros lo que analizamos es muy profundamente el proyecto, al promotor, como te decía antes, los calendarios, el urbanismo, las licencias. No cogemos proyectos de promoción sin licencias, porque, bueno, sí que somos conscientes que hay
ayuntamientos donde la consecución de licencias es rápida y no lleva más de 3 o 4 meses, pero en el caso de Madrid hay, pues no sé, municipios, vamos, hay partes, distritos, no quiero decir como, no sé, Tetuán, por ejemplo, que tarda años. No podemos embarcar a nuestros inversores a proyectos que no tenemos un calendario definido. Entonces, en este sentido, nos sentimos muy confortables en la financiación de los proyectos que nosotros ofrecemos a nuestros inversores para que financien. Aunque lo has explicado un poquito en líneas generales, para la persona que nos está escuchando, exactamente cómo funciona WeFit. Es decir, si se entra dentro de la página web, ¿qué tiene que hacer? Es decir, tiene la posibilidad de elegir dónde invertir, se tiene que registrar, puede gestionar sus rentabilidades. Es decir, dentro de esa situación, exactamente cómo lo tiene que hacer. Sí, efectivamente, hay que darse de alta, hay que abrirse, bueno, pues como una cuenta, lo que nosotros llamamos un wallet. Bueno, básicamente hay que pasar un proceso de compliance, porque la propia plataforma de pago, pues lo que te solicita, pues es tu DNI, y si inviertes a través de una empresa o una sociedad jurídica, pues lógicamente te pide bastante información en ese sentido, como cualquier banco te pediría o como cualquier fondo financiero te solicitaría, ¿no? Una vez que tienes abierta, esto se hace a través de la plataforma y si hay alguna duda es bastante sencillo, pero bueno, ponemos al servicio de los inversores pues una persona que pueda ayudar en ese proceso. Una vez que está creada esa, y yo lo recomiendo hacer pues en una fase bastante más inicial que la inversión. Creo que es importante analizar todos los pros y contras que tiene una plataforma, pues lo que te decía antes de la licencia Banco España, el trabajo que se hace, los análisis que se hacen de esos proyectos y luego lo que es básico para cualquier proyecto de este tipo en el mundo del crowd es la diversificación. O sea, cuando uno tiene capacidad de invertir y poner sus ahorros en la compra de un piso, lo que está es poniendo todos los huevos en la misma cesta. Puede haber zonas que puedan tener un desarrollo más potente o menos. Lo que nosotros recomendamos es diversificación, lo que tú vayas a invertir, ponlo en diferentes proyectos, ponlo hasta en diferentes segmentos del inmobiliario. Como te decía, no solamente hacemos vivienda, hacemos otros tipos de proyectos, garajes, pues no, que están ahora tan de moda, en fin, Sí, cambio de usos de locales. Sobre esta última parte ahora te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de activos? Pero antes, si me permites, me gustaría preguntarte. Es decir, entiendo que aparte de rellenar si eres empresa o es un particular, ¿se les hace también un test de idoneidad y conveniencia para ver si tienen los conocimientos suficientes para poder y hacer un tipo de inversión en este tipo de compañías? Sí, claro. Básicamente hay dos tipologías de inversores, dependiendo de su capacidad, de sus recursos. Y bueno, el inversor de perfil menos financiero pues tiene un máximo de 3.000 euros de inversión por proyecto. La segunda, los acreditados, se llaman acreditados y no acreditados, no tienen límite de inversión. Entonces, bueno, lógicamente, pues por eso decía que antes de invertir es importante estudiar pues toda la información que viene en la plataforma, pues de los tipos de inversiones que se pueden realizar y cuáles son los máximos, los mínimos, los tickets. En fin, no sé, creo que como en cualquier proyecto, pues un análisis de dónde uno va a poner sus ahorros o su inversión es clave, ¿no? Una vez hecho esto, bueno, pues hay una serie de proyectos que están colgados en la plataforma, que se avisa a los inversores porque realmente estamos en una situación donde hay más capital que proyectos donde financiar, ¿no? Hay muchísimo ahorro acumulado durante el año 2021 y hay pocos proyectos que nosotros podamos colgar por lo que te decía antes, porque tenemos un marco muy riguroso de selección de proyectos.
para que el inversor esté lo más protegido posible. Sí, entiendo que un poquito me estás hablando de lo que es el margen de seguridad, que vais a proyectos, que sabéis que hay cierta seguridad, que hay una rentabilidad que puede ser muy interesante, pero tampoco os vais a dejar solamente llevar por la rentabilidad. No, claro, tenemos que analizar, sobre todo nos preocupa mucho el promotor. Al promotor lo que le pedimos siempre, bueno, es que sea económicamente potente, que tenga un track record de lo que va a realizar, del plan de negocio que va a realizar. Y sobre todo también lo que le pedimos es un porcentaje muy alto, esto no ocurre en otras plataformas, de la inversión que va a cometer él mismo en ese proyecto, porque hay promotores que lo que nos traen son proyectos donde ellos no participan con su capital en el mismo, sino simplemente lo proponen, le financiamos y ellos cobran unos honorarios de gestión. Esto nosotros no lo aceptamos. Nosotros le pedimos al promotor que en ese proyecto que nos solicita financiar, el aporte más o menos, depende del volumen, ¿no? Depende del valor de la financiación, o sea, de la cantidad, entre un 10 y un 15%, porque nos da mucha tranquilidad que él se esté jugando su propio dinero, ¿no? Sí, un poco como los gestores de bolsa que pongan o tengan parte de su patrimonio en el propio fondo para que, hombre, se sepa que van alineados con los intereses de todos, ¿no? Como tú dices, que simplemente están para cobrar y que les da un poco igual si luego el proyecto llega a buen puerto o no. Eso lo hacemos nosotros como WeCity, que también que nos seríamos los gestores, ¿no? O sea, el vínculo entre el promotor y el inversor somos nosotros. Nosotros también participamos en el proyecto, aunque suene un poco cursi, es la famosa frase de skin in the game, o sea, de estar partícipes en el proyecto porque pensamos que es interesante y rentable, pero al promotor, que es la clave de todo, que es el que va a llevar el proyecto en marcha, no podemos permitirnos el lujo de que no participe en nada. O sea, nos llevan muchos proyectos en este sentido y ahí somos inflexibles, ¿no? Por eso digo que detrás, esto es una empresa tecnológica donde uno puede invertir a través de un ordenador o de un teléfono en cualquier parte del mundo prácticamente, que tenga un buen wifi, pero es una empresa inmobiliaria. O sea, nosotros lo que estamos vendiendo son productos inmobiliarios, aunque sea a través de una plataforma tecnológica, ¿no? Sí, porque ya nos queda poquito para ir terminando, nos quedan apenas 2-3 minutos. Sí que me gustaría preguntar, que te he cortado antes un momento, ¿qué tipo de activos, ¿no? Que en esa diversificación que hablabas, entiendo que vosotros, aparte de que todo el inversor siempre se le dice, ¿no?, que diversifique, vosotros a la vez pues diversificáis y para que cuentes un poquito, pues exactamente qué tipos de activos podéis tener hoy en día. Bueno, desde luego el activo que mejor protege en una situación que la actual es la vivienda, ¿no? Eso está claro, por eso esa demanda tan alta ahora mismo de adquisición de viviendas. Yo lo que propondría a los inversores es primero que tengan contratos de préstamo y contratos de equity. En uno tiene un poco más de riesgo, pero las rentabilidades son más altas, y en otro tiene mucha seguridad, pero claro, siempre estamos hablando de rentabilidades en préstamo entre el 8 y el 12% de rentabilidad, que está francamente bien. Son contratos bastante cortos en el tiempo, entre aproximadamente 12 y 15 meses, algunos hasta 2 años, en fin. Y cosa que está muy demandada. Los tickets que nosotros trabajamos son desde 500 euros, pero vamos, la media de inversores que nosotros disponemos ahora son aproximadamente unos 600 inversores, y si hemos financiado 11 millones, pues como verás, la media es una media alta para lo que es el sector de los crowdfundings, ¿no? Porque sale aproximadamente unos 18 o 20 mil euros por inversor. Pero bueno, el ticket mínimo son 500. Perdón, que me atraganto. Nada, no te preocupes. ¿Y qué proyectos? Pues yo yo apostaría por la vivienda, pero no dejaría de ver otros proyectos de más estilo de cupones, o sea, de alquileres. Perdón. Nada, tranquilo. Pues nada, yo con esta última pregunta te vamos a ir despidiendo, darte las gracias, Rafael, por contarnos esta iniciativa, que creo que es muy interesante, que puede ayudar a mucho inversor particular a diversificar, a que, bueno, no tienen el capital
en muchos casos, a lo mejor para invertir en un inmueble, etcétera, y un ticket de unos 500 euros para poder empezar o acceder o ir diversificando su cartera a largo plazo, la verdad que creo que es una inversión muy interesante. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y aquí estoy para cualquier otro que queráis consultarme. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Rafael, un abrazo. Pues vamos a hacer Gracias, ahora muy bien. un...